Hola chicos, espero les haya gustado la primera entrega de Mentes Poderosas, así que les dejo con la segunda. Recuerden por favor, aquellos que quieran por favor colaborar conmigo económicamente, pueden hacerlo a través del portal de PayPal. Espero sus colaboraciones para continuar con esta labor con mayor frecuencia. 1.000.000 de gracias, recuerden que también yo como. Y les dejo con el siguiente capítulo de Mentes Poderosas. Hasta la próxima. Mentes Poderosas. Escrito por Alexandra Brecken. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 4. Me despertó el agua fría y una cálida voz de mujer. Te pondrás bien, decía. No te pasará nada. No estoy segura de a quién creía estar engañando con aquella estupidez, aunque era evidente que a mí no. Dejé que volviera a acercarme la toalla húmeda a la cara y saboreé el calor que desprendía al inclinarse sobre mí. Olía a romero y a cosas del pasado. Por un segundo, solo por uno, dejó descansar una mano sobre la mía y aquel gesto me resultó casi intolerable. No estaba en casa y aquella mujer no era mi madre. Empecé a jadear desesperada por no dejar salir nada. No podía llorar, ni delante de ella, ni delante de ningún adulto. No me daba la gana de concederles ese placer. ¿Te sigue doliendo?, me preguntó. La única razón por la que abrí los ojos fue porque ella me forzó a abrirlos. Primero uno, y luego el otro, proyectando sobre ellos una luz muy intensa. Intenté levantar las manos para protegerme, pero me las habían atado con esposas de velcro. Era inútil forcejear para liberarme. La mujer chasqueó la lengua y se retiró, llevándose con ella su fragancia floral. En el ambiente flotaba un olor intenso a desinfectante y agua oxigenada. Sabía dónde estaba. Los sonidos de la enfermería de Thurmont iban y venían en oleadas irregulares. Un niño que lloraba de dolor, unas botas que pisaban las baldosas blancas, un chirrido de las sillas de ruedas al desplazarse. Era como si estuviera encima de un túnel con la oreja pegada al suelo, escuchando el murmullo de los coches que pasaban por debajo. ¿Ruby? La mujer llevaba un uniforme de quirófano de color azul y una bata blanca, con su piel clara y su cabello rubio que se fundían en la fina cortina que delimitaba el espacio donde se encontraba mi cama. Me sorprendió mirándola y sonrió, una sonrisa amplia y hermosa. La mujer era la doctora más joven que había visto en Thurmont, aunque, a decir verdad, mis excursiones en la enfermería podían contarse con los dedos de una mano. Había ido una vez por un virus estomacal, y la deshidratación que siguió a lo que Sam denominó mi vaciado de tripas espectacular, y otra porque me disloqué una muñeca. En ambas ocasiones, después de que me sobaran un par de manos arrugadas, me había sentido peor que antes de entrar. Nada cura más rápido que un resfriado que pensar en un viejo pervertido perfumado con colonia que huele a alcohol y a jabón de limón. Pero aquella mujer era irreal, absolutamente en todos los sentidos. Soy la doctora Begbie. Trabajo como voluntaria en Lida Corporation. Moví la cabeza con un gesto afirmativo cuando me fijé en el emblema del cisne dorado que adornaba el bolsillo de la bata. Se inclinó hacia mí. Somos una empresa grande del sector sanitario que se dedica a la investigación y a enviar médicos a los campamentos para cuidar a chicos como tú. Si te sientes más a gusto, puedes llamarme tranquilamente Kate y olvidaremos lo de doctora. Por supuesto que sí. ¡Ja! Miré fijamente la mano que me tendía. El silencio flotó en el ambiente, salpicados tan solo por el martilleo del interior de mi cabeza. Después de un momento incómodo, la doctora Begbie retiró la mano y la metió en el bolsillo de la bata, no sin antes pasarla por la sujeción que me mantenía amarrada a la baranda de la cama. ¿Sabes por qué estás aquí, Ruby? ¿Recuerdas lo que pasó? Antes o después de que la torre intentara freírme el cerebro, pensé. Pero no podía decirlo en voz alta. En presencia de adultos era mejor no hablar. Escuchabas una cosa y la procesaban como otra completamente distinta. No era necesario darles una excusa para que luego pudieran hacerme daño.
Llevaba 8 meses sin utilizar la voz, y no estaba muy segura de recordar cómo hacerlo. La doctora adivinó la pregunta, que a duras penas podía retener en la punta de la lengua. Pusieron en marcha el control calmante por una pelea que hubo en la cantina, Ruby. Por lo visto la cosa se descontroló un poco. Aquello era un eufemismo. Utilizaban el ruido blanco, el control calmante, como lo llamaban los de arriba, para tranquilizarnos, por decirlo de algún modo, y a ellos no les afectaba en absoluto. Era como un silbato de ultrasonidos para perros, pero con el tono sintonizado de forma que solo pudiera ser captado y procesado por nuestro cerebro de bicho raro. Lo activaban por innumerables motivos, a veces por las cosas más nimias, como que un niño utilizara sus facultades por accidente, o para acallar un brote de rebeldía de alguna cabaña, pero en cualquiera de los casos habría dirigido el sonido directamente a los edificios donde estuvieran los niños en cuestión. Si lo difundían por todo el campamento a través de los altavoces era porque la situación se había descontrolado de verdad. Debían de haberles preocupado la posibilidad de que se saltara una chispa capaz de hacernos estallar a todos. La doctora Begbie me liberó las muñecas y los tobillos sin que su rostro mostrara ningún tipo de duda. La toalla que había utilizado para limpiarme la cara colgaba en la barandilla de la cama goteando. El tejido blanco estaba salpicado de manchones de color rojo intenso. Levanté la mano para tocarme la boca, las mejillas y la nariz. Cuando las retiré, apenas me sorprendió que los dedos estuvieran cubiertos de sangre oscura. Notaba que se me había formado una costra entre las fosas nasales y la boca, como si me hubiesen estampado un puñetazo en la boca. Intentaba sentarme, pero fue la peor idea que se me pudo haber pasado por la cabeza. El dolor que sentí en el pecho fue tan terrible que me dejé caer de nuevo sin darme cuenta. La doctora Begbie corrió al instante a mi lado y accionó la manivela para que la cama se incorporara. «Tienes algunas costillas magulladas, Ruby», me dijo. Traté de respirar hondo, pero la opresión en el pecho era tan grande que no conseguí más de dar que una débil bocanada. La doctora no debió de darse cuenta, puesto que siguió mirándome con los ojos bondadosos y me dijo: «¿Me permites que te formule algunas preguntas?». El hecho de que me pidiera permiso era asombroso de por sí. La examiné con detenimiento, buscando el odio escondido detrás de su expresión de amabilidad, el miedo acechando tras su dulce mirada, el asco atrapado en la comisura de su boca. Nada, ni siquiera el enfado. Un pobre niño empezó a vomitar en el box de la derecha. Vi la sombra de su perfil oscuro dibujada en la cortina. No había nadie sentado con él, nadie que le diera la mano, solo él y un recipiente donde vomitar. Y yo estaba al lado, con el corazón latiendo de manera entrecortada por el miedo a que la princesa del cuento de hadas que estaba sentada a mi lado fuera a sacrificarme como un perro rabioso. Aquella mujer no sabía que yo era... No podía saberlo. «Estás poniéndote paranoica, Ruby», me dije. «Contrólate». La doctora Begbie sacó de repente un bolígrafo de entre los pelos de su desmadejado moño. «Veamos, Ruby. ¿Cuándo activaron el control calmante, recuerdas haber caído hacia adelante y haberte golpeado la cara?» «No», dije. «Yo ya estaba en el suelo». No sabía qué más contarle. Su sonrisa se hizo más amplia y se volvió algo petulante. «¿Experimentas normalmente este dolor y en este tipo de sangrado cuando activan el control calmante?», preguntó. De pronto el dolor que sentía en el pecho dejó de tener que ver con mis magulladas costillas. Lo interpretaré como un no. No podía ver lo que escribía, solo que la mano y el bolígrafo volaban sobre el papel, que escribía como si se le fuera la vida en ello. El ruido blanco siempre me afectaba más que a las otras chicas de mi cabaña, pero sangre nunca. La doctora Begbie canturreaba mientras escribía, y me pareció que era una canción de los Rolling Stones. «Está de parte de los del campamento. Es una de ellos». Pero en otro mundo tal vez no lo habría sido. Pese al uniforme de quirófano y a la bata blanca, la doctora Begbie no parecía mucho mayor que yo. Tenía un rostro joven, que debía de perjudicarla a buen seguro en el universo exterior. Siempre había pensado que los nacidos antes de la generación monstruo eran más afortunados. Vivían
sin miedo a lo que pudiera pasarles cuando superaran la frontera que separaba la infancia de la adolescencia. Por lo que sabía, todo aquel que tuviera más de 13 años cuando empezaron con las redadas de niños estaba fuera de peligro. En el tablero de la vida, pasaba de largo del campamento de monstruos e iba directamente a la ciudad normal. Pero ahora, observando a la doctora Begbie, viendo las arrugas que surcaban su rostro y que nadie con 25 años o 20 y pocos años debería tener estas arrugas, no estaba tan segura de que hubiesen salido inmune de aquello, aunque sí habían salido mejor parados que nosotros. Eso era evidente. Facultades, poderes que desafiaban cualquier explicación, unos talentos mentales tan monstruosos que médicos y científicos habían clasificado a toda nuestra generación como sci-fi. Habíamos dejado de ser humanos. Nuestro cerebro rompía ese molde. Veo que en tu informe la selección que hicieron te clasifican como inteligencia atípica, dijo al cabo de un rato la doctora Begbie. ¿El científico que te clasificó te sometió a todas estas pruebas? Se me hizo un gélido nudo en el estómago. Tal vez no supiera muchas cosas sobre el mundo, tal vez no hubiera estudiado más allá de cuarto de primaria, pero sabía muy bien cuando alguien estaba intentando recabar información. Hacía ya años que los soldados de la fe utilizaban el miedo como táctica, pero durante una época habían dedicado a interrogar con voz amable. La falsa simpatía apestaba como el mal aliento. Lo sabe, pensé. Tal vez. Mientras estaba inconsciente, me había hecho pruebas, análisis de sangre, un escáner cerebral o ve tú a saber qué cosa. Fui doblando los dedos uno a uno hasta que estuve ambas manos cerradas en un puño. Intenté discernir a dónde quería llegar, pero me sentía atrapada. El miedo lo desdibujaba todo. La pregunta quedó suspendida en el aire, colgada entre la mentira y la verdad. El sonido de unas botas avanzaban sobre las inmaculadas baldosas y me obligó a levantar la vista y a dejar de mirar a la cara de la doctora. Cada paso era una señal de alarma. Supe que se acercaban antes de que la doctora Begbie volviera la cabeza. Hizo un ademán para separarse de la camilla, pero no se lo permití. No sé por qué, pero la agarré con fuerza de la muñeca, mientras la lista de castigos por tocar a una figura de autoridad me daba vueltas en la cabeza como un CD que salta, con un chirrido cada vez más estridente. No podíamos tocar a nadie, ni siquiera podíamos tocarnos entre nosotros. Esa vez fue distinto, susurré. Las palabras me quemaron la garganta, y mi propia voz sonó distinta, débil. A la doctora Begbie solo le dio tiempo para asentir, un movimiento mínimo, apenas imperceptible antes de que una mano corriese la cortina. Ya había visto alguna vez a aquel oficial de las Fuerzas Especiales SAIS. Sam lo llamaba el Grinch, porque parecía sacado de la película, excepto que no tenía la piel verde. El Grinch me lanzó una mirada torciendo el labio superior, en una mueca de asco. Antes de indicarle a la doctora que se acercara, la doctora Begbie suspiró y dejó el portapapeles con sus notas sobre mi regazo. Gracias, Ruby, dijo. Si el dolor empeora, llama para pedir ayuda, ¿entendido? ¿Estaría drogada? ¿Quién iba a ayudarme? ¿El niño que estaba sacando las tripas en el box de al lado? ¡Ja! Pero asentí de todas maneras. Lo último que vi fue a ella y su mano corriendo la cortina de nuevo. Era un detalle por su parte el querer darme un poco de intimidad, aunque algo ingenuo puesto que había cámaras negras en todas partes. Había bombillas instaladas por todo Thurmond, ojos sin párpados que vigilaban siempre y no pestañeaban nunca. Solo en nuestra cabaña había 2 cámaras, una en cada extremo, además de otra en la puerta. Parecía una exageración, pero cuando llegué al campamento éramos tan pocos que podían vigilarnos todo el día, cada día, hasta que el cerebro les estallara de aburrimiento. Había que forzar la vista para verlo, pero una diminuta luz roja en el interior del ojo negro era la única pista para saber que la cámara estaba enfocándolo a uno. Con los años, a medida que los autobuses escolares iban trayendo más y más niños a Thurmond, Sam y yo nos dimos cuenta de que las cámaras de nuestra cabaña ya no tenían las luces rojas, o al menos ya no las tenían a diario. Lo mismo sucedió con las cámaras de la lavandería, los lavabos y la cantina. Supongo que con 3,000 niños concentrados en poco más de 1,5 kilómetros era imposible controlar constantemente a todo el mundo.
Pero con todo y eso nos vigilaban lo bastante bien para tenernos amedrentados. Y si uno practicaba sus facultades, aunque lo hiciera cuando caía la noche, las posibilidades de que te encontraran haciéndolo se situaban por encima de la media. Aquellas luces parpadeantes eran exactamente el mismo tono de la banda del color rojo sangre que los soldados de la FEP lucían en el brazo derecho. Bordado sobre un tejido carmesí, el símbolo de la FEP indicaba su desgraciado papel como cuidadores de los niños monstruos del país. La cámara situada encima de la cama no tenía la luz roja encendida. Me sentí tan aliviada al comprobarlo que incluso el aire me sabía más dulce. Por un momento estaba sola y sin que nadie me observara, y eso en Thurmont era un lujo insólito. La doctora Kate, no había cerrado la cortina del todo. Pasó corriendo un médico por el pasillo y al final de la tela blanca se abrió un poco más, y con el conocido destello azul que captó mi atención, me observaba un retrato de un niño no mayor de 12 años de edad. Tenía el cabello de un tono similar al mío, castaño oscuro, casi negro. Pero mientras que yo tenía los ojos verde claro, los del niño eran tan negros que abrazaban desde lejos. Sonreía, como siempre, las manos unidas en el regazo, el oscuro uniforme escolar, sin una sola arruga. Clancy Gray, el primer niño internado en Thurmont. En la cantina había 2 fotografías enmarcadas de Clancy y varias más en el exterior de los retretes, de los verdes. Me resultaba más fácil recordar esa cara que la de mi madre. Me obligué a apartar la vista de su inquebrantable y orgullosa sonrisa. Por mucho que él hubiese salido, el resto seguíamos encerrados aquí. Mientras intentaba ponerme cómoda, desplacé sin querer el portapapeles con las notas de la doctora Begbie, los cuales habían quedado olvidados sobre la cama, de tal modo que me quedó justo debajo del codo izquierdo. Sabía que existía la posibilidad de que estuvieran observándome, pero me dio igual, ya que tenía numerosas respuestas al alcance de la mano. ¿Por qué iba a dejarlo allí, delante de mis narices, si no quería que lo viese? ¿Por qué no se había llevado el portapapeles, como cualquier otro médico habría hecho? ¿Por qué el ruido blanco tenía sobre mí un efecto distinto? ¿Qué habrían descubierto? Las luces fluorescentes del techo parecían huesos largos y malhumorados. Zumbaban como un enjambre de moscas que se arremolinaban en los oídos. Y la sensación empeoró cuando le di la vuelta al portapapeles. No era mi historia médica. No hablaba de mis lesiones actuales, ni sobre la ausencia de las mismas. No eran mis respuestas a las preguntas de la doctora Page. Era una nota que decía lo siguiente: el nuevo control calmante trata de detectar la presencia de falsos A, N y R. Tu reacción indica que no eres una verde. A menos que hagas lo que te digo, te matarán mañana. Me temblaban las manos. Tuve que apoyarme el portapapeles sobre el regazo para acabar de leer el resto. Puedo sacarte. Tómate las 2 pastillas que encontrarás debajo de la nota antes de acostarte, pero procura que no te vean los de la FED. Si decides no hacerlo, te guardaré el secreto, pero no podré protegerte mientras permanezcas aquí. Destruye la nota. Y estaba firmado: una amiga que sí te quiere. Leí la nota una vez más, antes de arrancarla del portapapeles y metérmela en la boca. Sabía igual que el pan que nos servían en las comidas. Las pastillas estaban en el interior de una minúscula bolsa transparente unida a un clip a mi historia médica, garabateado con una pésima caligrafía de la doctora Begbie. Leí lo siguiente: el individuo 3285 se golpeó la cabeza contra el suelo y perdió el conocimiento. Nariz fracturada como consecuencia de un codazo del individuo 3286. Posible conmoción cerebral. Me moría de ganas por levantar la vista y mirar la bola negra de la cámara, pero no me lo permití. Cogí las pastillas y las guardé en el interior del sujetador deportivo oficial que los supervisores del campamento nos habían asignado, cuando comprendieron que las 1500 adolescentes no tendrían 12 años para siempre, ni se quedarían planas eternamente. No sabía lo que hacía, la verdad es que no. Mi corazón me latía con tanta velocidad por un momento, dejé incluso de respirar. ¿Por qué lo habría hecho la doctora Begbie? Se había dado cuenta de que yo no era verde, pero lo había encubierto. Había mentido en su informe. ¿Sería una trampa para ver si me delataba yo sola?
Escondí la cara entre las manos, las pastillas me quemaban la piel. Te matará mañana, decía la nota. ¿Por qué iban a tomarse la molestia de esperar? ¿Por qué no cogerme y matarme ahora mismo? ¿No era eso lo que hacían con los demás? ¿Con los amarillos y los naranjas y los rojos? Los mataba porque eran demasiado peligrosos. Soy demasiado peligrosa, pensé. Pero yo no sabía utilizar mis facultades. No era como los demás naranjas que eran capaces de dar órdenes a raudales e inculcar pensamientos desagradables en la cabeza de otros. Yo poseía un poder que no tenía control, sufría el dolor y no percibía ningún beneficio. Por lo que había sido capaz de discernir, para que mis facultades se activasen necesitaba entrar en contacto físico con la persona, tocarla, e incluso entonces era como si estuviese viendo sus pensamientos, más que aprovechándome de ellos. Nunca había intentado implantar un pensamiento en la cabeza de otro, aunque tampoco había tenido la oportunidad ni las ganas de probarlo. Cada vez que me adentraba en la cabeza de otro, de forma intencionada o no, me quedaba sumida en un caos de pensamientos, imágenes, palabras y dolor. Y tardaba horas en volver a ser yo. Imagínate que alguien te atraviesa el pecho y pasa entre los huesos, la sangre, las entrañas, y te agarra con fuerza de la columna vertebral. Imagínate ahora que empiezas a zarandearte de la manera en la que el mundo se apandea y se hunde bajo tus pies. Imagínate ahora que después eres capaz de discernir si los pensamientos que ocupan tu cabeza son en realidad tuyos o son recuerdos involuntarios del cerebro de otra persona. Imagínate la sensación de culpabilidad que produce saber que conoces el miedo y el secreto más profundo de otra persona. Imagínate tener que enfrentarse a esa persona la siguiente mañana y fingir que no has visto nada. No has visto cómo le pegaba a su padre o cómo era vestido de rosa para su 5º cumpleaños. O fingir que no conoce las fantasías de ese chico o de aquella chica y que no sabes que mataban mascotas en el vecindario por pura diversión. Y luego imagínate la abrumadora migraña que sufres invariablemente a continuación, que puede prolongarse durante horas o días. Eso era lo que me pasaba, y era por eso por lo que intentaba evitar a toda costa que mi mente rozara, aunque fuera de pasada, la de cualquier otra persona. Conocía muy bien las consecuencias, todas. Del mismo modo que sabía lo que sucedería si me descubrían. Di la vuelta al portapapeles justo a tiempo. Apareció otra vez el soldado de las FEPS, que había venido antes, y corrió la cortina. «Volverás a tu cabaña ahora mismo», dijo. «Acompáñame». ¿A mi cabaña?, pensé. Le examiné el rostro en busca de alguna pista que me indicara que estaba mintiéndome, pero no vi nada excepto la expresión asqueada de costumbre. No pude más que asentir. Mi cuerpo era un terremoto de miedo, y en el instante en el que puse los pies en el suelo, fue como si me hubiesen descorchado por la nuca. Empezó a derramarse todo, los pensamientos, el terror y las imágenes. Me derrumbé sobre la barandilla de la cama y me esforcé por mantener la conciencia. Seguía viendo puntos negros cuando el soldado de la fe vociferó. «¡Date prisa! No pienses que conseguirás pasar esta noche aquí, simplemente por hacerme el cuento». A pesar de la dureza de sus palabras, detecté una débil chispa de miedo en su rostro. En ese momento, el del paso del miedo a la rabia, podía resumir el sentimiento de todos los soldados de Thurmond. Habíamos oído rumores de que el servicio militar había dejado de ser voluntario, de que todo aquel que tuviera entre 22 y 40 años de edad estaba obligado a cumplir el servicio militar, y la mayoría en las nuevas fuerzas especiales SAI del ejército. Apreté los dientes. El mundo me daba vueltas a mi alrededor y trataba de arrastrarme de nuevo hacia un oscuro centro. Repetí mentalmente las palabras del soldado de la fe. ¿Otra noche?, pensé. ¿Cuánto tiempo llevaría allí? Aturdida seguía al soldado hacia el pasillo. La enfermería tenía solo 2 pisos y de poca altura. El techo era tan bajo que incluso a mí me daba la sensación de que iba a darme con la cabeza contra los marcos de las puertas. Las camas para tratamientos cortos estaban en el primer piso, mientras que las del segundo estaban reservadas a niños que necesitaban someterse a lo que nosotros conocíamos como un descanso. A veces tenían algo contagioso, pero básicamente eran niños que se habían vuelto locos, cerebros destrozados de por sí, y destrozados aún más, si cabe, por Thurmond. Intenté concentrarme en el movimiento de los omoplatos del soldado bajo el uniforme negro, pero me resultaba difícil porque casi todas las cortinas estaban abiertas y podía verse el interior de los boxes. En la mayoría de los casos conseguí mirar
o limitarme a echar una rápida ojeada. Pero cuando llegué al penúltimo box, antes de la puerta de salida, mis pies bajaron el ritmo casi por voluntad propia, de modo que los pulmones tuvieron tiempo para llenarse de un aroma de romero. Escuché la agradable voz de la doctora Begbie hablándole a otro chico verde. Lo reconocí. Su cabaña era justo frente a la mía. ¿Matthew? ¿Max, tal vez? Vi que también tenía la cara ensangrentada. La manchaban las mejillas y se le había secado en la zona entre la nariz y los ojos. El estómago me dio un vuelco. ¿Habría identificado también a aquel verde? ¿Estaría la doctora Begbie proponiéndole el mismo trato? Era poco probable que yo hubiera sido la única capaz de adivinar cómo sortear el sistema de selección, a quién influir, cuándo mentir. Quizás él y yo compartíamos el mismo color bajo la piel. Quizás ambos estaríamos muertos mañana. ¡Sigue andando!, me espetó el soldado. En ningún momento intentó disimular su fastidio mientras yo le seguía a duras penas, aunque no tenía por qué preocuparse. Mientras estuviera consciente, no me quedaría en la enfermería ni aunque me pagasen por ello, ni siquiera con la grave amenaza que se cernía sobre mi cabeza. Sabía lo que solían hacer allá adentro. Sabía lo que se cosía bajo las capas de pintura blanca. Los primeros chicos ingresados, los conejillos de India, habían sido sometidos a un sinfín de electrochoques y terrores cerebrales dignos de la cámara de horrores. Por el campamento circulaban historias que se contaban con un respeto nauseabundo, casi sagrado. Los científicos estaban buscando las maneras de eliminar las facultades de los niños, de rehabilitarlos, según decían, aunque lo que en realidad consiguieron fue arrancarles las ganas de vivir. A los que salieron vivos de aquello los nombraron guardianes cuando llegó al campamento la primera oleada de niños. Llegar como parte de la segunda oleada fue para mí una extraña combinación de suerte y don de la oportunidad. Las llegadas posteriores fueron masificándose y empezó a ampliar el campamento hasta que, 3 años atrás, el espacio quedó pequeño. Después de aquello ya no llegaron más autobuses. No caminaba lo bastante rápido para el soldado. En el salón de los espejos me observó y me empujó para que avanzara. El letrero que anunciaba la salida proyectaba su sanguinolienta luz sobre nosotros. El soldado de la CFB volvió a empujarme, con más fuerza esta vez, y sonrió al verme caer. La rabia se apoderó de mí, imponiéndose al dolor persistente de los miembros y al temor de que el soldado estuviera conduciéndome a algún lado para rematar su trabajo. Salimos al exterior e inspiré aire húmedo. Era primavera. La bocanada de llovizna me sirvió para tragarme la amargura. Necesitaba pensar, valorar la situación. Si el soldado me llevaba a alguna parte con la intención de pegarme un tiro y no le acompañaba a nadie más, podría reducirlo fácilmente. Ningún problema en ese sentido. Pero la realidad era que superar la alambrada electrificada era imposible. Además de no tener ninguna idea de a dónde demonios estaba. Cuando me habían trasladado a Thurmont, la familiaridad del paisaje había sido para mí más un consuelo que un recordatorio doloroso. Virginia Occidental y Virginia eran muy similares, por mucho que los habitantes de ambos estados opinaran lo contrario. Los mismos árboles, el mismo cielo, el mismo clima asqueroso. O te calabas hasta los huesos con la lluvia, o estabas todo el día pegajoso por culpa de la humedad. Pero cabía también la posibilidad de que no estuviéramos en Virginia Occidental. Sin embargo, una de las chicas de mi cabaña juraba y perjuraba que en el camino había visto un cartel que rezaba «Bienvenido a Virginia Occidental», y estábamos trabajando en esta teoría. El soldado de las CFEPS había disminuido considerablemente el ritmo para seguir mis patéticos pasos. Tropezó un par de veces en la hierba embarrada y a punto estuvo de caer justo delante de mí y delante de los soldados de la torre de control. Cuando divisé la torre fue como si los grilletes y cadenas de terror que arrastraba se le sumara un peso más. El edificio en sí no era muy imponente. Le llamaban la torre simplemente porque sobresalía como un dedo roto por encima de un mar de cabañas de madera de una sola planta, dispuestas en círculos concéntricos.
La alambrada electrificada constituía el círculo exterior y servía para proteger el mundo de nosotros, los monstruos. Los dos círculos siguientes los formaban las cabañas de los verdes, las cabañas de los azules y los otros dos. Antes de que se los llevaran a los rojos y a los naranjas, vivían en los siguientes círculos. Eran los más próximos a la torre, puesto que los supervisores querían tenerlos muy controlados. Pero después de que un día un rojo prendiera fuego a su cabaña, decidieron alejar a los rojos al extremo y servirse de los verdes a modo seguro. Por si acaso, las verdaderas amenazas intentaban escapar a través de la alambrada. Número de intentos de fuga, 5. Números de intento de fugas terminados con éxito, 0. No conozco ni a un solo azul o verde que intentara alguna vez fugarse. Siempre que hubo intentos desesperados y patéticos de fuga, los protagonizaban los pequeños grupos de rojo, naranjas o amarillos. Y cuando los capturaban jamás los volvíamos a ver. Aunque eso fue en los primeros tiempos, cuando teníamos más interacción con los chicos y las chicas de otros colores, y antes de que nos cambiaran de cabañas. Las cabañas que habían dejado vacías los rojos, naranjas y amarillos se convirtieron en cabañas de los azules y los verdes que iban llegando, y grupos mucho más numerosos fueron ocupando las antiguas cabañas de los azules. El campamento creció hasta el punto que los supervisores decidieron escalonar nuestras actividades, de modo que empezábamos a comer según el color y el sexo, y incluso así estábamos apretados en las mesas. Llevaba años sin ver de cerca a ningún chico de mi edad. No empecé a respirar de nuevo hasta que la torre quedó a mis espaldas y tuve claro, sin apenas una sombra de duda, hacia dónde nos dirigíamos. Gracias, me dije a mí misma, sin dirigir mis pensamientos a nadie en concreto. La sensación de alivio se me alojó en la garganta como un pedrusco. Unos minutos más tarde llegamos a la cabaña 27. El soldado me acompañó hasta la puerta y señaló el grifo que había a la izquierda. Asentí y me lavé la cara con agua fría para quitarme los restos de sangre. El soldado esperó en silencio, aunque con impaciencia. Transcurridos unos segundos, noté un tirón de la camiseta que me obligó a incorporarme. Con la otra mano, el soldado de la FEP deslizó la tarjeta de acceso en la cerradura de la puerta. Ashley, una de las chicas de mi cabaña, abrió la puerta y la sujetó con el hombro para que yo entrara. Me cogió del brazo y dirigió un gesto de asentimiento al soldado de las FEPs, que pareció quedar satisfecho. Sin decir palabra, dio media vuelta y se marchó. ¡Dios mío!, dijo Ashley, tirando hacia mí para que yo pudiera entrar. ¿No podían dejarte ingresada otra noche? Oh, no, claro. Cuanto antes te mandaran aquí, mejor. ¿Es sangre todo eso? Agité las manos para soltarme, pero Ashley hizo caso omiso y me retiró la melena de la cara. Al principio no comprendí por qué me miraba de aquella manera con los ojos abiertos de par en par encendidos. Se mordió el labio inferior. La verdad es que creí que estabas... Seguíamos aún junto a la puerta, pero me di cuenta de que el frío se estaba apoderando de la cabaña, un frío que se me pegó a la piel como una capa de gélida seda. Ashley llevaba demasiado tiempo allí como para venirse abajo, pero me sorprendió verla tan hecha polvo y sin saber qué decir. Ella y algunas chicas más eran líderes honorarias de nuestro triste y desigual grupo, habiendo sido nominadas principalmente porque habían alcanzado determinados hitos corporales antes de que las demás, y gracias a ello podían explicarnos lo que nos pasaba sin reírse de nosotras. Le ofrecí una débil sonrisa y me cogí de hombros, muda por completo, pero no quedó convencida con mis gestos y no me soltó. La cabaña estaba a oscuras y el ambiente era húmedo. El habitual olor a moho adherido a todas las superficies, pero prefería 1000 veces aquello al hedor limpio y estéril de la enfermería. Dime. Ashley cogió aire. Dime si necesitas algo, ¿entendido? ¿Y tú qué podrías hacer? Me pensé.
Me habría gustado preguntárselo, pero me giré para dirigirme al rincón izquierdo del fondo de la abarrotada cabaña. Los susurros y las miradas me acompañaron el zigzagueante recorrido entre las filas de las literas. Las pastillas que llevaba escondida en el sujetador parecían de fuego. ¡Que se había ido! Escuché que decía alguien. Vanessa, que dormía en la litera inferior, que quedaba a la derecha de la mía, se había encaramado en la litera de Sam. Cuando me acerqué, interrumpieron su conversación y se quedaron mirándome, los ojos como platos y boquiabiertas. Verlas juntas seguía poniéndome enferma, incluso después de un año. ¿Cuántos días y cuántas noches habría pasado yo arriba con Sam, haciendo caso omiso a los intentos de Vanessa de arrastrarnos a sus conversaciones estúpidas y sin sentido? El puesto de mejor amiga de Sam llevaba vacante menos de 2 horas, cuando Vanessa se hizo sigilosamente con él, y no pasaba ni un solo día en el que Vanessa no me lo recordara. ¿Qué? Sam asomó la cabeza por la litera. No parecía maliciosa ni hostil como solía mostrarse últimamente. Parecía más bien preocupada. ¿Sentiría curiosidad? ¿Qué te ha pasado? Hice un gesto negativo con la cabeza y sentí una fuerte opresión en el pecho provocada por todo lo que deseaba decir. Vanessa soltó una carcajada. Bonito, muy bonito. ¿Y te preguntas aún por qué no quieres seguir siendo tu amiga? Yo no... murmuró Sam. Oh, da lo mismo. A veces me preguntaba si quedaba todavía alguna parte de Sam que se acordara de mí, o que recordara a la persona que fue antes de que yo la destrozara. Me resultaba asombroso haber sido capaz de eliminar todo lo bueno de Sam, o lo que yo más adoraba de ella. Todo había desaparecido con solo tocarla. Algunas chicas me habían preguntado en su día sobre lo sucedido entre nosotras. En su mayoría creo que pensaban que Sam se comportaba con gran crueldad conmigo, cuando afirmaba que jamás habíamos sido amigas y que nunca lo seríamos. Yo intentaba restarle importancia, pero la verdad es que Sam era la única persona que había hecho soportable mi estancia en Thormont. Sin ella, aquello no era vida. No era vida en absoluto. Manoseé la bolsita con las pastillas. La cabaña era marrón, marrón y más marrón. El único color distinto era el blanco de las sábanas, que además se estaba tornando amarillento con los años. No había estanterías de libros, ni pósteres, ni fotografías, solo nosotras. Me introduje a gatas en mi litera y me dejé caer con la cara sobre las gastadas sábanas. Inspiré para oler el aroma que también conocía, a lejía, sudor y algo que sin duda era tierra, e intenté no escuchar la conversación que se desarrollaba por encima de mi cabeza. Creo que una parte de mí se había mantenido desesperadamente a la espera de reparar el mal que había hecho a mi amiga, pero lo hecho estaba. Aquello había pasado, mi amiga se había ido y la única culpable de todo eso era yo. Lo mejor que podía hacer por ella era desaparecer, incluso en el caso de que la doctora Begbie no me hubiese engañado y fuera cierto que pensaban deshacerse de mí. No nos relacionarían. No interrogarían ni castigarían a Sam pensando que podría haberme ayudado a esconderme, como harían, a buen seguro, si siguiésemos siendo amigas. En Thormont éramos casi 3000 en total y yo era la última naranja. Quizás la última en todo el mundo. O uno de los más... bueno, de los últimos 2 ejemplares, en el caso de que el chico de la enfermería fuese como yo. Que descubrieran la verdad era solo cuestión de tiempo. Yo era peligrosa y sabía perfectamente bien lo que hacían con los chicos peligrosos. La rutina del campamento continuó como siempre. Todos en la cola de la cantina para cenar, luego a los lavabos y finalmente de vuelta a las cabañas para dormir. En el exterior empezaba a oscurecer y pronto sería la noche cerrada. Muy bien, gatitas, le escuché decir a Ashley. De aquí en 10 minutos nos apagan las luces. ¿A quién le toca? ¿A mí? ¿Puedo continuar donde lo dejamos? Rachel estaba en el otro extremo de la cabaña, pero su voz chillona se oía estupendamente. Me imaginé a Ashley haciendo un gesto de exasperación. Sí, Rachel. ¿No es así como lo hacemos siempre? De acuerdo, pues bien.
Resulta que la princesa estaba en la torre y seguía muy triste. Chica, la interrumpió Ashley, o animas un poco la cosa o paso de tu aburrido culo y saltamos a la siguiente. ¿Entendido?, chilló Rachel. Me puse de lado e intenté vislumbrar entre las filas de las literas. La princesa sufrió un dolor terrible, muchísimo dolor. ¡Oh, Dios mío! Ese fue el único comentario de Ashley. ¡Siguiente! Maisie cogió el testigo del relato y lo enlazó lo mejor que pudo. La princesa encerrada en la torre no hacía más que pensar en el príncipe. Perdí al final de la historia. Se me pegaban tanto los párpados que me resultaba imposible mantener los ojos abiertos. Si hay algo sin duda que echaré de menos en Thormont, pensé, dejándome arrastrar por el sueño, es esto, el momento de tranquilidad cuando nos estaba permitido hablar de cosas prohibidas. Teníamos que encontrar alguna forma de entretenernos, puesto que no teníamos más historias, ni sueños, ni futuro, que las que nosotras mismas nos habíamos inventado. Me tragué las pastillas de una en una, con el sabor del caldo de pollo presente todavía en la lengua. Habían apagado las luces de la cabaña hacía 3 horas, y Sam llevaba 2 roncando. Abrí la bolsita y dejé caer las pastillas en el hueco de la mano. Guardé de nuevo la bolsita en el sujetador y me introduje la primera pastilla en la boca. Estaba caliente después de haber permanecido tanto tiempo con el contacto de mi cuerpo, lo que no facilitó la labor de engullirla. Decidí ir por la segunda, antes de que me abandonara el valor. Y con una mueca conseguí deslizar la segunda en mi garganta hacia abajo. Y entonces esperé. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. No recuerdo haberme quedado dormida, solo recuerdo al despertar. Y es imposible no recordarlo. El cuerpo me temblaba con tanta fuerza que caí de la cama y me dio un golpe en la cara contra la litera contigua. Vanessa debió de llevarse el susto de muerte con el repentino estrépito y la sacudida que sufrió su litera, puesto que le escuché decir: ¿Qué demonios, Ruby, eres tú? No podía levantarme. Noté que Vanessa me tocaba la cara y me di cuenta de que pronunciaba mi nombre a gritos, no en un susurro. ¡Oh, Dios mío!, dijo alguien. Me pareció que era Sam, pero resultaba imposible abrir los ojos. ¡El botón de emergencias! Percibí el peso de Ashley sobre las piernas. Sabía que era ella, aun cuando mi cerebro entraba y salía continuamente de un estado de conciencia. Una luz blanca y caliente me ardía bajo los párpados. Alguien me introdujo un objeto en la boca, algo de caucho duro. Notaba el sabor de mi propia sangre, aunque no lograba adivinar si venía de la lengua, de los labios o de... 2 pares de manos me levantaron del suelo y me depositaron sobre otra superficie. Seguía sin poder abrir los ojos. Me quemaba el pecho. No podía dejar de temblar y tenía la sensación de que estaban arrancándome las extremidades. Y entonces olí a romero. Y sentí unas manos suaves y frías que me presionaban el pecho con fuerza, y después ya no sentí nada más. La vida volvió a mí en forma de bofetón en la cara. «Ruby», dijo alguien. «Vamos, sé que puedes escucharme. Tienes que despertarte». Abrí mínimamente los ojos y me esforcé por no volver a cerrarlos cuando percibí la luz. En las cercanías escuché la puerta que se abría y volvía a cerrarse. «¿Es ella?», preguntó una nueva voz. «¿Vas a sedarla?» «No, a esta no», respondió la primera voz. Conocía aquella voz. Sonaba tan dulce como siempre, solo que esta vez era quizás más afilada. Noté que la doctora Begbie me deslizaba las manos por debajo de los brazos para incorporarme. «Es dura, podrá aguantarlo». Había algo que olía fatal, a ácido y a podrido a la vez. Abrí los ojos de golpe. La doctora Begbie estaba arrodillada a mi lado y movía algo justo debajo de mi nariz. «¿Qué?» La otra voz pertenecía a una mujer joven. Tenía el cabello castaño oscuro y la piel clara, pero eso era lo único destacable. Sin percatarse de que estaba mirándola, se despojó de su bata azul y se la lanzó a la doctora Begbie. No tenía ni idea de dónde estábamos. Era una habitación pequeña, llena de estanterías con frascos y cajas, y no olía a otra cosa que no fuera aquello que estaba utilizando la doctora Begbie para despertarme.
Ponte esto, dijo la doctora Begbie, obligándome a levantarme, aunque no tuviera las piernas preparadas para ello. ¡Vamos, Ruby! ¡Tenemos que darnos prisa! Notaba el cuerpo pesado, las articulaciones rotas, pero hice lo que me decían y me puse la bata de quirófano por encima del uniforme. Mientras yo me vestía, la otra mujer unió las manos a la espalda y esperó a que la doctora Begbie se las inmovilizara con una cuerda de cinta aislante plateada. A continuación, la doctora repitió la operación inmovilizándole los pies. Recuerda que el punto de encuentro es en Harvey, y no te olvides de ir por la carretera 215. Lo sé. Arrancando de un mordisco un trozo de cinta para taparle la boca a la otra mujer. Buena suerte. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Notaba la garganta áspera al hablar y tuve la sensación de que la piel en torno a la boca se me resquebrajaba. La doctora Begbie me retiró el cabello de la cara y me recogió todo en un moño suelto que sujetó con una goma elástica. Me pasó por el cuello la cinta de identificación de la otra mujer y me cubrió la cara con una mascarilla de quirófano. Te lo explicaré en cuanto estemos afuera. Ahora no podemos perder el tiempo. La ronda pasa cada 20 minutos, dijo. Y ahora no digas nada, ¿entendido? Sígueme la corriente. Asentí y dejé que me arrastraran para salir de la oscura habitación al pasillo de la enfermería tenuemente iluminado. Las piernas me flaqueaban, pero la doctora echó a andar enseguida y decidida. Me cogió el brazo y se lo pasó por el hombro y me cargó casi todo mi peso. «Nos vamos», murmuró. «Devuelvan las cámaras a su posición habitual». La miré, pero no estaba hablándome a mí, sino que susurraba a su emblema en forma de cisne. «No digas ni una sola palabra», me recordó cuando entramos a otro larguísimo pasillo. Avanzábamos a tal velocidad que levantábamos incluso las cortinas blancas de los boxes a nuestro paso. Los soldados de las FEPS que aparecían de vez en cuando eran como manchas desdibujadas en color negro. Perdón, iba diciendo la doctora Begbie. Tengo que llevarla a casa. Mantuve la mirada fija en las líneas de baldosas que iban pasando bajo nuestros pies. La cabeza me daba un tanta vueltas que no me di cuenta de que íbamos a salir hasta que oí el pitido de la tarjeta de la doctora deslizarse por la cerradura y noté las gotas frías de lluvia que me mojaban la coronilla. Las luces del enorme estadio del campamento permanecían encendidas toda la noche. Las farolas ya estaban como gigantes sobre su perímetro, pero a mí solo me recordaban los partidos nocturnos de fútbol, el olor a la hierba recién cortada y a la espalda de mi padre, infundada en una camiseta roja de los espartanos, cuando gritaba a todo pulmón a su antiguo equipo del instituto que atacara de una estúpida vez. El recorrido entre la parte posterior de la enfermería y el pedregoso aparcamiento era corto pero accidentado. No estaba segura de si eran alucinaciones mías o no. La vista se me centraba y descentraba continuamente, pero era imposible pasar por alto el sonido de la gravilla bajo nuestros pies y la voz que gritó: «¿Va todo bien allí?». Noté más que vi que la doctora Begbie se ponía tensa. Me esforcé por seguir caminando, apoyándome en su hombro para impulsarme, pero las piernas se negaban a obedecerme. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentada mirando las conocidas botas de un soldado de las FEPS. Se arrodilló entonces ante mí. La doctora Begbie estaba hablando con él, con una voz tan serena como la primera vez que yo la había escuchado. Está enferma, tan enferma que me he ofrecido a acompañarla en coche a su casa. Le he puesto la mascarilla para que no le contagie el virus a nadie más». Capté entonces la voz del soldado. «Esto de caer siempre enfermos por culpa de los niños es asqueroso». «¿Le importaría ayudarme a llegar con ella hasta el jeep?», preguntó la doctora Begbie. «Si está enferma, será solo un momento», le cortó la doctora, «y le prometo que si mañana está resfriado me encargaré de cuidarlo personalmente». Era la voz que yo conocía, tan dulce que sonaba como campanillas. El soldado rió entre dientes, pero noté que me cogía en brazos. Intenté recostarme en él y apretar los dientes para combatir el malestar de las sacudidas, aunque me costó mucho mantener la cabeza erguida. «¿En el asiento delantero?», preguntó el soldado. Cuando la doctora Begbie iba a responderle, sonó de repente la radio del soldado. «Control, te tienen en cámara, ¿necesitas ayuda?». Esperó a responder hasta que la doctora Begbie hubiese abierto la puerta
y estuviese cómodamente instalada. Todo bien. La doctora Rogers tiene virus. El que corre últimamente por aquí. Cogió mi identificación para leerla. La doctora Begbie. Apuntó rápidamente la doctora Begbie. Se sentó en el asiento del conductor y cerró enseguida la puerta. Miré de reojo y vi que movía a tientas las llaves para buscar el contacto. Por primera vez me di cuenta de que le temblaban las manos. La doctora Begbie la acompaña a casa. El coche de la doctora Rogers se quedará aquí esta noche. Informad, por favor, al turno de la mañana cuando pasen la lista. Entendido. Diles que vayan directamente a la verja de entrada. Informaré a la patrulla de vigilancia para que las dejen pasar. El jeep cobró vida tras una serie de rechinazos. Miré a través de la ventanilla la alambrada eléctrica y el oscuro bosque que se extendía tras ella. La doctora Begbie alargó un brazo para abrocharme el cinturón. Está de lo más colgada, ¿eh? Dijo el soldado acercándose a la ventanilla de la doctora Begbie. Sí, le he administrado medicamento fuerte. La doctora Begbie rió y yo sentía una enorme opresión en el pecho. En cuanto a lo de mañana, pase a verme, ¿de acuerdo?, dijo la doctora Begbie. Tengo una pausa hasta las 3. Y no le dio oportunidad de replicar. Los neumáticos rodaron sobre la gravilla y el limpio parabrisas chirriaba al ponerse en funcionamiento. La doctora Begbie subió la ventanilla después de despedirse del soldado con un animoso gesto, mientras que con la otra mano movía el volante y daba marcha atrás para salir del aparcamiento. Los numeritos verdes del salpicadero anunciaban que eran las 3 menos cuarto de la madrugada. Intenta taparte la cara todo lo que puedas, murmuró antes de poner la radio. No reconocí la canción que pensó a sonar, pero sí la voz de David Gilmour y el flujo y el reflujo de los sintetizadores de Pink Floyd. La doctora bajó el volumen y respiró hondo tras abandonar el aparcamiento. Inició con los dedos un tamborileo nervioso sobre el volante. «Vamos, vamos, vamos», musitó mirando de nuevo su reloj. Teníamos delante 2 coches en fila que avanzaban con una lentitud agonizante. La doctora Begbie estaba ya que subía por las paredes cuando el coche de adelante de nosotras se adentró finalmente en la noche. La doctora pisó el pedal del acelerador con excesiva fuerza y el jeep dio un bandazo. Y cuando pisó el freno para detenerlo, el cinturón de seguridad se trabó y me cortó la respiración. Bajó la ventanilla, pero yo estaba tan agotada que no sentía ni miedo. Me tapé los ojos con la mano e inspiré profundamente. La mascarilla de quirófano se me pegaba a los labios. Me llevo a la doctora Rogers a su casa. Espere un momento y le muestro su pase. No es necesario. Tengo en el horario que volverá usted mañana a las 3, ¿es correcto? Sí, gracias. Marque, por favor, que la doctora Rogers no vendrá mañana. Entendido. Estaba tan cansada que ni siquiera quería intentar controlar los tentáculos de mi cerebro. Una imagen cobró vida cuando la doctora Begbie volvió a tocarme para retirarme el cabello de la cara. Un hombre de cabello oscuro abrazaba a la doctora y empezaba a dar vueltas con ella, vueltas y más vueltas, hasta que la risa extasiada de ella empezaba a resonar en mis oídos. Kate bajó las ventanillas y el aire entró en el coche, cargando un aroma de lluvia, y me transportó rápidamente hasta el sueño. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. Cuando abrí los ojos, era todavía de noche. El aire acondicionado entraba por las rejillas de ventilación y agitaban el arbolillo de cartón amarillo que colgaba del retrovisor. Su aroma a vainilla era dulce y mareante, tan abrumador que se me encogió el estómago vacío. Mick Jagger me cantaba al oído y me hablaba sobre guerra, paz y cobijo, mentiras de todo tipo. Intenté apartar la cara de donde quiera que saliese aquella voz. Lo único que conseguí fue darme con la nariz contra la ventanilla y torcerme el cuello. Me enderecé en mi asiento y a punto estuve de estrangularme con el cinturón de seguridad gris. Ya no estábamos en el jeep. La noche regresó a mí como una inspiración profunda, completa y abrumadora a la vez. El resplandor verde del salpicadero iluminaba mi vestimenta de quirófano y eso bastó para alumbrar mi cerebro con la realidad de lo que acababa de pasar. Árboles y matorrales flanqueaban la carretera totalmente oscura, salvo por las débiles luces delanteras del pequeño coche. Por primera vez en muchos años veía las estrellas que habían quedado engullidas
por las monstruosas luces de Thurmond. Eran tan brillantes, tan claras, que parecía imposible que fueran reales. No sabía que eran tan sorprendentes. No sabía que era más sorprendente aún. Si la interminable carretera o el cielo, los ojos me escocían debido a las lágrimas que luchaban por estallar. «Acuérdate de respirar, Ruby», dijo una voz a mi lado. Me estiré y me retiré la mascarilla que aún me cubría la boca. La doctora Begbie se había soltado el moño y el pelo rubio le caía ahora alrededor de la cara con una melena que le rozaba los hombros. En el tiempo transcurrido desde que habíamos salido de Thurmond hasta donde quiera que sea que estuviéramos, se había despojado del uniforme de quirófano y se había vestido con una camiseta negra y unos pantalones vaqueros. La noche manchaba como un moratón oscuro la piel de debajo de sus ojos, hasta que, en aquel momento, no me había fijado en los ángulos afilados de su nariz y su barbilla. «Llevabas mucho tiempo sin subir a un coche, ¿verdad?», dijo riéndose, pero tenía razón. Era más consciente del avance del coche que del latido de mi corazón. «Doctora Begbie, llámame Kate», me interrumpió, hablándome quizás con más dureza que antes. No sé si porque reaccioné de alguna manera en aquel abrupto cambio de tono, pero la doctora me dijo de inmediato: «Lo siento, ha sido una noche muy larga y me iría bien un café». Según el reloj del salpicadero eran las 4:30 de la mañana. Había dormido solo 2 horas, pero me sentía más despierta que todo el día, que en toda la semana, que en toda mi vida. Kate esperó a que los Rolling Stones finalizaran su canción para apagar la radio. Últimamente no ponen más que temas antiguos. Al principio pensé que era una broma, o que era lo que dictaba Washington, pero por lo visto es que la gente pide hoy en día esas cosas, me dijo. Me miró de reojo. «No sé por qué», me dijo. Doctora Kate», dije. Incluso mi voz sonaba más fuerte. «¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que pasa?». Y antes de que le diese tiempo a responder, escuché una tos en el asiento de atrás. A pesar del dolor que sentía en el cuello y el pecho, me giré. Acurrucado, hecho una bola, como para querer protegerse, había otro chico de más o menos mi edad, tal vez un año menor. Aquel otro chico, Matthew, como quiera que se llamase, de la enfermería, dormía profundamente y tenía el aspecto bastante mejor que el mío. «Acabamos de salir de Harvey, Virginia Occidental», dijo Kate. «Allí nos hemos encontrado con algunos amigos que me han ayudado a cambiar de coche y a sacar a Martin del baúl para material médico donde lo habíamos escondido». «Un momento. Oh, no te preocupes», añadió rápidamente Kate. «Le habíamos hecho agujeros para que pudiera respirar». ¿Creería de verdad que aquella era mi mayor preocupación? «¿Te permitieron sacarlo en el coche?», pregunté. «¿Sin verificar el contenido?». Me miró de reojo nuevamente, y me sentí orgullosa al ver que mi réplica la había sorprendido. En Thurmond los médicos utilizamos esos baúles para transportar los residuos hospitalarios. Hace ya un tiempo, cuando empezamos los recortes presupuestarios, los supervisores de campamento decidieron que los médicos se encargaran personalmente de eliminar este tipo de residuos. A Sarah y a mí nos toca el turno de hacerlo esta semana. ¿Sarah?, pregunté interrumpiéndola. ¿La doctora Rogers?». Dudó un segundo antes de assentir. «¿Por qué la dejaste allí atada? ¿Por qué están ayudándonos?». Respondió a mi pregunta con otra. «¿Has escuchado hablar de la Liga de los Niños?». «Cosas sueltas». «Y solo rumores. De ser cierto, se trataba de un grupo contrario al gobierno. Según los niños más pequeños, los últimos en llegar a Thurmond, estaban intentando acabar con el sistema de campamentos. Era gente que supuestamente escondía a sus hijos para que no se los llevaran. Siempre había imaginado que no era más que un cuento de hadas de nuestra generación. Era imposible que una cosa tan buena fuera verdad». «Nosotros», dijo Kate, dejando que la palabra hiciera mella en mí antes de continuar, «somos una organización que se dedica a ayudar a los niños afectados por las leyes del gobierno. John Alban, ¿te suena? Antiguamente fue asesor de la inteligencia del presidente Gray». «¿Fue el fundador de la Liga de los Niños?», pregunté.
Kate movió la cabeza con gesto afirmativo. Cuando su hija murió y comprendió lo que les pasaría a los niños que sobrevivieran, abandonó Washington D.C. e intentó dar a conocer la experimentación que se estaba llevando a cabo en los campamentos. El New York Times, el Post, nadie publicó el artículo porque a aquellas alturas la situación ya era tan complicada que Gray tenía los medios entre la espada y la pared por motivos de seguridad nacional. Y los periódicos más pequeños se habían ido a pique con la crisis. De modo que intenté llegar a la conclusión preguntándome si la habría entendido correctamente. De modo que fundó la Liga de los Niños para ayudarnos. El rostro de Kate se iluminó con una sonrisa. Sí, exactamente. ¿Y entonces por qué me has ayudado solo a mí? La pregunta surgió como una mala hierba, fea y profundamente enraizada. Me pasé las manos por la cara, intentando deshacerme de aquel murmullo que se escuchaba en mi cabeza, pero me resultó imposible arrancarlo. A continuación noté una extraña sensación en el pecho, como algo muy pesado que intentaba abrirse paso entre el fondo de mi cuerpo. Bien podría tratarse de un grito. ¿Y los demás? No reconocí mi propia voz. ¿Los demás? ¿Te refieres a los otros niños? Kate mantuvo la mirada fija en la carretera. Pueden esperar. Su situación no es tan apremiante como la tuya. En su debido momento volveremos por ellos. No me cabe la menor duda, y entre tanto no te preocupes, sobrevivirán. Casi al instante sentí repugnancia, más por su tono que por sus palabras. Había pronunciado aquello, sobrevivirán, de una forma tan despectiva que casi me esperaba que apareciera una mano de la nada para expulsarme de allí. No te preocupes, había dicho. Que no me preocupara por cómo los maltrataban, que no me preocupara por los castigos que recibían, que no me preocupara por las armas que les apuntaban constantemente. Dios, tenía ganas de vomitar. Los había abandonado allí, a todos. Había abandonado a Sam, incluso después de haberle prometido que si salíamos algún día lo haríamos juntas. Después de todo lo que ella había hecho para protegerme, acababa de abandonarla allí. Oh, no, Ruby, lo siento. Ni siquiera me he dado cuenta de cómo ha podido sonarte lo que acabo de decir, dijo mirándome y volviéndose enseguida la vista a la carretera. Solo quería decir, ni siquiera sé lo que me digo. He estado semanas allí y sigo todavía sin llegar a imaginarme lo que habrá sido eso. No debería haber hablado así sabiendo todo lo que has pasado. Los he abandonado, dije. Me daba igual que se me quebrara la voz o que hubiera cruzado los brazos con fuerza para no abalanzarme sobre ella. ¿Por qué me has escogido solo a mí? ¿Por qué no podías salvar también a los demás? ¿Por qué? Ya te lo he dicho antes, dijo con suavidad. Tenías que ser tú. De lo contrario te habrían matado. Los demás no corren peligro. Siempre corren peligro, dije preguntándome si algún día habría asomado la nariz más allá de la enfermería. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto? ¿Cómo era posible que no lo hubiera escuchado, percibido y respirado? El ambiente de Stormont estaba cargado de miedo, tanto que era posible incluso saborearlo, como el vómito en la garganta antes de volver. Yo había necesitado menos de un día en aquel lugar para ver el odio y el terror que se propagaban en círculos concéntricos que se retroalimentaban. Los de las Phelps nos odiaban y por eso le teníamos miedo, y nuestro miedo nos hacía odiarlos aún más. Era como si entre nosotros existiese un entendimiento tácito de que los unos estaban en Thurmond por culpa de los otros y viceversa. Sin los obstáculos de las Phelps el campamento no existiría, pero sin los monstruos, las Phelps no tendrían razón de ser. ¿De quién entonces era la culpa? ¿De todos? ¿De nadie? ¿Nuestra? Deberías haberme dejado allí. Deberías haber cogido a cualquier otro, alguien mejor que yo. Nos castigarán por eso, lo sé. Les harán daño y será por mi culpa, por haberme ido, por haberlos abandonado. Sabía que lo que decía no tenía sentido, pero me resultaba imposible conectar ideas con palabras. Aquel sentimiento, la culpabilidad que lo engullía todo, la tristeza que se apoderaba de uno y jamás lo abandonaba. ¿Cómo explicar todo aquello? ¿Cómo convertirlo en palabras?
Kate abrió la boca, pero el sonido tardó varios segundos en emerger. Cogió con fuerza el volante y guió el coche hacia la cuneta. Levantó el pie del acelerador y dejó que el coche consiguiera seguir avanzando hasta detenerse. Cuando las ruedas dejaron por fin de dar vueltas, alargué el brazo para abrir la puerta, mientras notaba un dolor absoluto que me perforaba las entrañas. «¿Qué haces?», dijo Kate. Había parado porque quería que saliese del coche, ¿no era eso? Yo habría hecho lo mismo de estar en su lugar. Lo entendía perfectamente. Me aparté de su brazo cuando lo extendió por delante de mí, pero en vez de empujar la puerta para abrirla, la cerró de un portazo y me posó las manos en los hombros. Me encogí y presioné la espalda contra el asiento con todas mis fuerzas, intentando evitar ese contacto. Hacía años que no me sentía tan mal. La cabeza me zumbaba, un claro indicio de que estaba a punto de perder peligrosamente el control. Si Kate tenía intenciones de abrazarme y acariciarme con el brazo o cualquier cosa que hubiera hecho mi madre en aquel momento, creo que mi reacción fue suficiente como para convencerla de no intentarlo. «Escúchame con atención», dijo, sin importarle aparentemente la posibilidad de que en cualquier momento apareciera en la carretera otro coche o un soldado de las Phelps. Esperó hasta que la miré a los ojos. «Lo más importante que has hecho en tu vida ha sido aprender a sobrevivir. No permitas que nadie te haga creer lo contrario, que te merecías estar en ese campamento. Eres una persona importante y que importas a mucha gente. Me importas a mí, le importas a la liga y eres importante para el futuro». Se hizo un nudo en la garganta. «Jamás te haré daño, ni te gritaré, ni te mataré de hambre. Te protegeré el resto de mi vida. Nunca llegaré a comprender por completo todas las cosas por las que has tenido que pasar, pero siempre estaré allí para escucharte cuando necesites desahogarte. ¿Me has entendido?». Una increíble sensación de calidez me inundó el pecho. Incluso me escocía respirar. Quería decir algo, darle las gracias, pedirle que me lo repitiera para asegurarme de haberla escuchado bien y no malinterpretarla. «No puedo hacer como si nunca hubiera pasado nada», dije. Sentía aún en la piel las vibraciones de la alambrada. «Y no debes hacerlo. No debes olvidar, Ruby. Pero en gran parte la supervivencia se traduce en seguir adelante. Y hay una palabra», prosiguió, fijando la vista en las manos que sujetaban aún el volante con fuerza. «En nuestro idioma creo que no existe un equivalente. Es una palabra portuguesa. Saudade. ¿La conoces?». Negué con la cabeza. Ni siquiera conocía la mitad de las palabras de mi propio idioma. Es más, no existe tampoco una definición perfecta de la misma. Es más bien la expresión de un sentimiento, de una tristeza terrible. Es la sensación que tienes cuando te das cuenta de que una vez lo pierdes, lo has perdido para siempre, y de que nunca podrás recuperarlo. Kate suspiró hondo. Es una palabra que escuché con frecuencia en Thurmont, porque nunca recuperarás la vida que tuviste antes, la que todos tuvimos antes. Pero cualquier fin tiene un principio, ¿lo sabías? Es cierto, lo que tuviste es irrecuperable, pero puedes encerrarlo y olvidarlo y empezar de cero. Comprendía lo que me estaba diciendo. Comprendía que esas palabras tenían su origen en algún sincero y cariñoso sentimiento, en algún lugar sincero y cariñoso. Pero después de tener una vida desmembrada durante tanto tiempo, la idea de dividirla aún más me resultaba inimaginable. «Ten», dijo buscando algo en el interior del cuello de la camisa. Se pasó por la cabeza una larga cadena de plata con un colgante negro en forma circular, el tamaño algo mayor que la punta de mi dedo pulgar. Abrí la mano y depositó en ella el colgante. La cadena conservaba el calor de su piel y me sorprendió descubrir que el colgante era una pieza de plástico. «Lo llamamos botón de pánico», dijo. «Si lo pulsas durante 20 segundos se activará y acudirá a los agentes más próximos. No creo que tengas nunca necesidad de usarlo, pero me gustaría que lo llevaras. Si alguna vez tienes miedo o si nos separamos, quiero que lo pulses». «¿Seguirá mis pasos?», pregunté. La idea me incomodaba un poco, pero igualmente me pasé la cadena por la cabeza. «No, a menos que lo actives. Los hemos diseñado para que los de las Phelps no puedan captar accidentalmente la señal que transmiten. Te lo prometo, Ruby.
Aquí la situación la controlas tú. Cogí el colgante entre los dedos pulgar e índice. Cuando me di cuenta de los sucios que llevaba los dedos y la tierra que tenía acumulada bajo las uñas, lo solté. Las cosas bonitas y yo no nos llevábamos bien. ¿Puedo formularte otra pregunta? Esperé hasta que estuvimos de nuevo en marcha, e incluso así necesité varios segundos hasta conseguir que las palabras saliesen de mi boca. Si la Liga de los Niños se fundó con el gobierno y con el objetivo de terminar con los campamentos, ¿por qué les ha tomado la molestia de sacarnos a Martin y a mí de allí? ¿Por qué no limitarse a volar la torre de control y ya está? Kate se acarició la barbilla. Este tipo de operaciones no me interesan, dijo. Prefiero centrarme en el verdadero problema, en ayudarnos a ustedes. Si destruyes una fábrica, siempre podrán construir otra, pero si destruyen una vida, se acabó. Esa persona no podrá volver jamás. ¿Lo sabe la gente? Logré decir. ¿Sabe la gente que allí no nos están reformando, ni mucho menos? No estoy segura, dijo Kate. Los hay que siempre no negarán, que creerán lo que ellos quieran que creamos sobre los campamentos. Soy de la opinión de que la mayoría de la gente sabe que hay algo raro, pero que está tan inmersa en sus propios problemas que no quiere cuestionar cómo gestiona el gobierno la situación de los campamentos. Creo que quieren confiar en que les tratan bien. Sinceramente, quedan tan pocos. Volví a enderezarme en el asiento. ¿Qué? Esta vez Kate no pudo ni mirarme. No quería ser yo quien te lo dijera, pero la situación está mucho peor ahora que antes. Las últimas estimaciones de la Liga apuntan que un 2% de la población del país de edades comprendidas entre 10 y 17 años está recluida en un campamento de reforma. ¿Y el resto? Pregunté, porque conocía de antemano la respuesta. ¿Y el otro 98%? La mayoría cambió y cayó víctima de la etnia. Murieron, dije corrigiéndola. ¿Todos los niños? ¿En todas partes? No en todas partes. Se ha informado que en algunos casos en otros países, pero aquí, en los Estados Unidos. Kate respiró hondo. No sé hasta dónde puedo contarte, porque no quiero abrumarte, pero por lo que parece, la aparición de la etnia, o de los poderes hay, se está relacionando con la pubertad. ¿Cuántos? Pregunté. ¿Era posible que en todos los años que llevaba encerrada en Thurmond no hubieran averiguado nada? ¿Cuántos han muerto? Según el gobierno, hay en la actualidad cerca de 250.000 de niños menores de 18 años, pero nuestras estimaciones se sitúan más bien en torno a una décima parte de esa cifra. Creí que iba a vomitar. Desabroché el cinturón de seguridad y me incliné hacia adelante, dejando caer la cabeza entre las piernas. Por el rabillo del ojo vi que Kate se había separado la mano del volante, como si fuera a posarla sobre mi espalda, pero la esquivé de nuevo. Durante un buen rato, lo único que sonaba fue las ruedas girando sobre el maltrecho asfalto. Me mantuve en aquella posición y los ojos cerrados el tiempo suficiente para que Kate empezara a preocuparse. ¿Te sientes aún mareada? Hemos tenido que darte una dosis de penicilina muy fuerte para provocarte síntomas similares a los que el ataque epiléptico. Créeme, si hubiera podido hacer las cosas de otra manera lo habría hecho, pero necesitábamos algo lo bastante grave como para que los de las FEB te devolvieran a la enfermería. Martin roncaba a nuestras espaldas, hasta que incluso ese sonido acabó confundiéndose con el de las ruedas del asfalto. El estómago me dio un vuelco al pensar en los kilómetros que nos separaban de Thurmond en aquel momento, al pensar en lo lejos que quedaba la realidad y el pasado. Lo sé, dije al cabo de un rato. Gracias, de verdad. Kate extendió de nuevo el brazo, y antes de que se me ocurriera detenerla, me deslizó con suavidad la mano por un brazo. Noté el cosquilleo caliente en algún lugar recóndito en mi cabeza y reconocí la señal de alarma. El primer destello blanco e intenso de su cerebro llegó y desapareció con la misma rapidez, tanto que vi la escena como si fuese un negativo de una fotografía.
Una niña de pelo rubio platino, sentada en una silla en el respaldo alto, con la boca congelada en una desdentada sonrisa. La imagen siguiente se mantuvo el tiempo suficiente para reconocer lo que veía, y era fuego. Fuego por todas partes, trepando por las paredes de la habitación, quemándolo todo con la intensidad del sol. ¿Era un recuerdo? Temblaba. Se estremecía de tal manera que tuve que apretar los dientes para no marearme. En la memoria de Kate apareció entonces una puerta plateada con la cifra 456B, rotulada en negro. Apareció a continuación una mano que buscaba el pomo, la mano de Kate, la piel muy clara, los dedos largos y extendidos, y que se retiró al tocarlo, pues estaba al rojo vivo. Una mano arremetía con fuerza contra la madera, luego un pie. La imagen titubeó y se desdibujó por los extremos, cuando la puerta desapareció tras la humareda oscura y se filtraba entre las junturas y grietas. La puerta oscura se cerró de golpe, y sacudí el cuerpo tan bruscamente que su mano se separó de mi brazo. —¿Qué demonios? —pensé, mientras el corazón me retumbaba en los oídos, y cerré los ojos con fuerza. —¿Aún estás mal? —dijo Kate. —Oh, Ruby, no sabes cuánto lo siento. Cuando cambiemos de coche, pediré que te den algo para tu estómago, ¿sí? Ella, igual que los demás, no se daban cuenta de nada. —¿Sabes? —dijo Kate al cabo de un rato. Mantenía la vista fija en la carretera oscura, allí donde se unía el incipiente sol del amanecer. Has sido muy valiente tomándote las pastillas y viniendo conmigo. Cuando te he conocido en la enfermería sabía que eras algo más que una chica callada. No soy valiente, pensé. De haberlo sido, habría confesado lo que en realidad era, por horroroso que fuese. Habría trabajado, comido y dormido junto a los demás naranjas, o como mínimo me habrían alejado de la sombra de los amarillos y los rojos. Aquellos niños se sentían orgullosos de sus poderes. Se habían impuesto como objetivo acosar a todo lo posible a los supervisores del campamento, hacer daño a los soldados de las FEBs, prender fuego a las cabañas y los lavabos, intentar cruzar la verja y volver locos a los adultos implantándoles en la cabeza imágenes de familiares asesinados o parejas infieles. Era imposible ignorarlos, era imposible no hacerse a un lado y alejarse cuando ellos pasaban, pero yo me había limitado a mantenerme como una cobarde, sin hacer nada, entre el monótono e interminable desfile de grises y verdes, sin llamar nunca la atención, sin permitirme ni una sola vez creer que podía o debía fugarme de allí. Creo que lo único que ellos querían era encontrar una salida, y hacerlo por sí solos. Habían resplandecido y habían luchado con todas sus fuerzas por la libertad, pero ninguno de ellos había llegado a cumplir los 16. Hay mil maneras de adivinar si alguien está mintiendo. No es necesario saber leer la mente de los demás para captar los pequeños signos que indican inseguridad y malestar. La mayoría de las veces basta con mirar a la persona que uno tiene delante y fijarse en si mira hacia la izquierda cuando habla, si añade excesivos detalles al relato, si responde a una pregunta con otra pregunta. Mi padre era policía. Nos enseñó todo eso a mí y a los 24 compañeros de clase del segundo de primaria, cuando vino al colegio a darnos una charla sobre los peligros de hablar con desconocidos. Pero Kate no mostraba nada que la delatara. Me contó cosas sobre el mundo que parecían imposibles, hasta que conseguimos captar una emisora de radio y una voz solemne habló por los altavoces para confirmarlo todo. ¡Sí!, gritó, dándole un palmetazo al volante. ¡Por fin! Según se informa, el presidente ha rechazado una invitación del primer ministro británico para discutir posibles medidas de ayuda para la crisis económica mundial e inyectar nueva vida a los mercados globales de valores. Preguntado acerca de su decisión, el presidente ha citado el papel jugado por el Reino Unido en las sanciones económicas impuestas por las Naciones Unidas contra los Estados Unidos. Kate movió de nuevo el dial. La voz del locutor iba y venía. Salté en el asiento al escuchar las interferencias. Ayer fueron arrestadas en Austin, Texas, 45 mujeres acusadas de intentar burlar el registro de nacimientos. Las mujeres permanecerán ingresadas en correccionales hasta el nacimiento de sus hijos, después de lo cual los bebés serán retirados por el bien de las madres y del estado de Texas. El fiscal general comentó lo siguiente. Intervino entonces una nueva voz, más profunda y áspera. El cumplimiento de las nuevas normativas número 15 y 16 del presidente Gray
Ha emitido una orden de arresto para todo aquel involucrado con esta peligrosa actividad. ¿Gray? Dije, mirando a Kate. ¿Sigue siendo presidente? Acababa de ser elegido cuando aparecieron los primeros casos de Enya, y la verdad era que no recordaba nada de su aspecto, excepto que tenía unos ojos oscuros y un cabello oscuro. Y eso lo sabía tan solo porque los supervisores del campamento habían colgado por todas partes fotografías de Clancy, su hijo, para demostrarnos que también nosotros podíamos acabar reformándonos. Tuve un repentino y brusco recuerdo de mi última estancia en la enfermería, de aquella imagen que parecía seguirme con la mirada. Clancy Gray. Kate movió la cabeza de lado a lado, visiblemente disgustada. Se otorgó a sí mismo una extensión del mandato hasta que la situación de los Side esté, y lo cito textualmente, solucionada y podamos garantizar que los Estados Unidos están a salvo de actos telequinéticos de terror y violencia. Ha suspendido incluso el Congreso. ¿Y cómo lo ha conseguido?, pregunté. Con sus poderes en tiempo de guerra, dijo Kate. Un par de años después de que te internaran, los chicos Side estuvieron a punto de volar por los aires del Capitolio. ¿A punto? ¿Y eso qué quiere decir?, pregunté. Kate me miró de nuevo, examinando mi expresión. Quiere decir que solo consiguieron volar la parte que se alberga para el Senado. Supuestamente el presidente Gray solo tenía que controlar el gobierno hasta que se celebrasen las nuevas elecciones al Congreso, pero cuando los de las FED empezaron a llevarse a los niños de los colegios sin consentimiento previo de los padres, empezaron los disturbios, y luego se estancó la economía y el país se demoró en pagar la deuda. Te sorprendería lo poco que consigues hacer o escuchar tu voz cuando lo pierdes todo. ¿Y la gente se lo permitió?, dije. Pensar en todo aquello me revolvía el estómago. Oh no, nadie se lo permitió. Ahora reina el caos, Ruby. Gray sigue intentando estrechar el control, y a cada día que pasa hay más gente que se amotina o quebranta las leyes para llevarse algo de comer a la boca. A mi padre lo mataron en unos disturbios, dijo una voz. Kate se giró para mirar el asiento de atrás, y su gesto fue tan brusco que el coche se desplazó hacia el carril opuesto. Sabía que Martin llevaba al menos 10 minutos despierto. Su respiración se había vuelto menos profunda y había dejado de emitir aquel curioso sonido con los labios y aquellos gruñidos. Pero no me había apetecido hablar con él ni interrumpir a Kate. La gente de nuestro propio barrio robaba comida en nuestra tienda, y mi padre no pudo ni siquiera defenderse. ¿Cómo te encuentras?, la voz de Kate sonó azucarada, casi tan dulce como el aroma de vainilla del ambientador. Bien, supongo. Se sentó e intentó aplanarse el ondulado cabello castaño para estar más presentable. Martin era redondo. Tenía las mejillas flácidas y la camiseta del uniforme era quizás una talla más pequeña de la que le correspondería, pero no había dado todavía el estirón, a diferencia de los demás niños de su cabaña. Yo debía de sacarle unos 5 centímetros, y eso que era bajita y de constitución normal. Tendría un año menos que yo. Me alegro, dijo Kate. Por allí detrás hay una botella de agua por si la necesitas. Pararemos dentro de una hora para volver a cambiar de coche. ¿A dónde vamos? A Marlinton, Virginia Occidental. Nos encontraremos con un amigo. Tendrá preparada ropa y documentación para ustedes dos. Ya casi estamos allí. Estaba convencida de que Martin se había quedado otra vez dormido, hasta que lo escuché preguntar. ¿Y después de eso a dónde iremos? La radio cobró vida y se escucharon fragmentos entrecortados de Led Zeppelin, antes de perder de nuevo la sintonía, pasar por las interferencias y de allí el silencio. Notaba los ojos de Martin taladrándome la nuca. Me esforcé por no girarme para devolverle la mirada. Desde que nos habían separado en el campamento no había vuelto a estar cerca de un chico. Después de años en Thurmont, viviendo en lados opuestos del campamento principal, me preguntaba cómo sería, y me resultaba turbador verme de repente enfrentada a todos sus pequeños detalles, las pecas que tenía en la cara, que me habían pasado totalmente desapercibidas, o aquellas cejas tan juntas que parecían fundirse en una sola. ¿Qué se suponía que tenía que decirle? Me alegró muchísimo de haberte encontrado. ¿Somos los últimos de los nuestros? Una de esas cosas era cierta, y en cuanto a la otra, era imposible estar más lejos de la verdad. Vamos a reagruparnos con la Liga en sus cuarteles generales del sur. Cuando lleguemos allí pueden decidir si quieren quedarse o no, dijo Kate.
Imagino todo por lo que han pasado, por lo que no es necesario que tomen ninguna decisión. Solo quiero que sepan que mientras estén conmigo están seguros. La sensación de libertad surgió en mi interior, con tanta rapidez que me vi obligada a apaciguarla, junto con el atronador latido de mi corazón. La situación era aún más peligrosa, sumamente peligrosa. Había muchas probabilidades de que los de las Phelps nos capturaran de nuevo. De que me enviaran otra vez al campo, o de que me mataran antes de incluso llegar a Virginia. Martin me miró entrecerrando los ojos oscuros. Se le encogieron las pupilas y sentí un goteo en algún lugar recóndito de mi cabeza, el mismo que sentía siempre que mis facultades luchaban por salir a la luz para que las utilizara. ¿Qué demonios? Clavé las uñas en los reposabrazos, pero me volví para comprobar si Martin aún seguía observándome. Miré por el retrovisor una sola vez y vi que se recostaba en su asiento y se cruzaba de brazos con un resoplido. Tenía inflamada la comisura de la boca, roja y con mala pinta, como si hubiera estado rascándose una postilla. Yo quiero ir donde pueda hacer lo que no pude hacer en Thormont, dijo Martin por fin. No quise ni saber a qué podía referirse. Soy mucho más poderoso de lo que te imaginas, prosiguió. Cuando veas lo que soy capaz de hacer, ya no necesitarás a nadie más. Kate sonrió. Cuento con eso. Sabía que lo entenderías. ¿Y tú, Ruby? Preguntó volviéndose hacia mí. ¿Estás dispuesta a marcar la diferencia? Si decía que no, ¿me dejarían marchar? Si les pedía que me dejaran ir a Salem, a la casa de mis padres, ¿me llevarían allí sin formular preguntas? ¿O me llevarían a Virginia Beach para ir a ver a mi abuela? ¿O me dejarían salir del país si fuera eso lo que realmente me apeteciera? Se había quedado mirándome. Los dos me miraban. Dos miradas gemelas de premura y excitación. Ojalá yo también pudiera sentir eso que ellos sentían. Ojalá pudiera compartir la seguridad que ellos sentían con respecto a su elección. Pero yo no sabía con certeza qué quería. Lo único que sabía era lo que no quería. Llévame donde quieras, dije, a cualquier sitio excepto a mi casa. Martin siguió rascándose la herida con sus uñas mugrientas hasta hacerse sangre. A continuación se relamió los labios y los dedos, mirándome como si esperara que dijese que me dejara probar. Me volví hacia Kate con una pregunta agonizante entre los labios, porque por un segundo, solo por uno, la imagen de llamas y el humo que se alzaba detrás de ella y la de aquella puerta que era incapaz de abrir me bloquearon la mente. Fin del capítulo 6. Hasta la próxima y que tengan el mejor de sus días. Recuerden regalarme sus likes, compartir los videos en todas sus redes sociales y colaborar con esta humilde servidora para que pueda continuar cumpliendo con esta labor de una forma más frecuente. Pueden hacer su contribución a través del portal de PayPal, aquellos que lo tienen, utilizando la opción enviar dinero a familiares o amigos por el monto que deseen, pues así PayPal no se quedará con ninguna comisión de mi parte y el dinero llegará completo. Y los que no tienen PayPal pueden darle clic aquí abajo al nombre del canal y encontrarán una portada marrón con una flecha blanca al final la palabra donaciones. Denle clic allí y sigan de forma sencilla las instrucciones que PayPal les da. Pueden hacerlo con tarjeta de débito o tarjeta de crédito según su preferencia y por el monto que lo deseen, es completamente seguro. Y su dinero pues me ayudará muchísimo, pues lo necesito mucho. A continuar. 1.000.000 de gracias por aquellos que se han suscrito recientemente. Tú que me estás escuchando y no te has suscrito, suscríbete. Puedes perderte cuando publico videos si no te suscribes. Y le das clic a la campanita que está aquí abajo para que las suscripciones te lleguen lo más pronto a tu correo y puedas saber cuando subo un video. De esa manera no te perderás ni un solo capítulo. Y les recomiendo que siempre escuchen los capítulos a través de las listas de reproducción, pues de esa manera no se perderán ni un solo capítulo, están en orden cronológico.
Hasta la próxima. 1.000.000 de gracias a aquellos que decidan ayudarme, a aquellos que decidan colaborar conmigo. Muchísimas gracias a aquellos que se han decidido a suscribirse y formar parte de esta familia, de este canal. 1.000.000 de gracias a la familia de este canal que todavía no me abandona y me sigue desde el inicio, y los que se han unido recientemente. Y nos vemos en el próximo capítulo. Espero les haya gustado. Hasta la próxima, y que Dios me les conceda lo que su corazón anhela, y a mí también.